Padre, en el nombre de Jesús, a medida que estamos congregados en esta clase, oramos que tú nos vas a bendecir ahora, que tú nos vas a ungir para traer esta palabra de Dios. A medida que hablamos de este tema tan importante, ayúdanos para hablar, Señor, y para recibir también. En el nombre de Jesús, atamos al diablo y toda fuerza de oposición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. It wouldn't be hard to lose this. No va a ser fácil perder esto. You're almost afraid to tell people to praise God. Ustedes prácticamente llegan a un punto en que tienen miedo de decirle a la gente que alabe a Dios. You may never get back to class. Porque quizás no empecemos la clase ya. That'd be wonderful, wouldn't it? Sería maravilloso, ¿no? We're talking about stewardship. Estamos hablando sobre la administración. Our first lesson is the way of peace and prosperity. Y nuestra primera lección es el camino de paz y prosperidad. And for our scripture reading, we're turning to 2 Corinthians. Y nuestra escritura va a ser 2 de Corintios, Chapter 8. capítulo 8. And we're going to read the first 15 verses. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hallelujah. Aleluya. We begin this thought of stewardship. Comenzamos este pensamiento de administradores. In the fall, man broke relationship with God. En la caída, el hombre rompió su relación con Dios. And when he broke that relationship, he became a victim of his own environment. Y cuando él rompió esa relación, él vino a ser víctima de su propio medio ambiente. He himself, by an act of self-will, created an entire different environment and circumstance. Él mismo, por un acto de su propia voluntad, creó un medio ambiente diferente al que él tenía antes. His destiny after the fall was, Su destino después de la caída fue he would live by the sweat of his brow. que iba a vivir por el sudor de su frente. So now man struggles to make a living by his own tools. Así que ahora el hombre lucha para poder vivir por sus propios medios. Man chose that way by disobedience. El hombre muestra este camino a través de la desobediencia. God had a much better plan. El hombre escogió este camino por la desobediencia y el Señor tenía un mejor plan. In the fall, man brought about a triggered relationship with God. En la caída, el hombre trajo una relación quebrantada con Dios. That relationship was flawed throughout. Y esta relación fue echada afuera, fue perdida. And for that man, then life became a struggle. Entonces para ese hombre la vida se convirtió ahora en una lucha. After this time, he had lived in that garden. Hasta este momento él había vivido en ese huerto. He had dominion over everything. Tenía dominio sobre todo. And with the abundance of supply. Y con la abundancia de la provisión. But now life became a struggle for that man. Pero ahora la vida se convirtió en una lucha para ese hombre. Because after Eden,
Porque después de comer, God had to restructure his dealing with man después del Edén, Dios había reestructurado su trato con el hombre and had to give him rules and laws by which to live. y tuvo que darle leyes y reglas por las cuales él viva. Now, in the program, Ahora bien, en el programa, God has given us an operations manual, Dios también nos ha dado un manual de instrucciones, the Word of God. la palabra de Dios. And he said, man shall not live by bread alone, Y dice, el hombre no solo de pan vivirá, but every word that proceeds from the mouth of God. sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. It's perfect guidelines, Sus líneas perfectas, that is, of the Word of God, es decir, las pautas de la palabra de are Dios, fully enforced today Están- if the child of God will read it. son completamente cumplidas si es que el Hijo de Dios las lee. They're enforced, but you must know what they are. Son cumplidas, pero ustedes tienen que saber qué son. And it is a violation of these guidelines of the Word of God Y es la violación de estas instrucciones de la palabra de Dios that has brought about all grief, suffering, and heartache. la que ha traído todo el sufrimiento, el dolor y el quebranto de corazón. In the loss of health, En la pérdida de la salud, this book set them forth. este libro establece If man would have listened to it, que si el hombre le hubiera oído a and been él guided by the Word of y God, hubiera sido guiado por la palabra de Dios, today they're finding ahora encontrarían that the cause of stroke and heart trouble, high blood pressure, que la causa de los paros cardíacos y la presión sanguínea elevada is eating too much fat. es comer demasiada grasa. God said, don't eat the fat. Y Dios dijo, no comáis la He grasa. commanded that 4,000 years ago. Él había ordenado esto 4000 años But atrás. man's violation of that principle Pero la violación del hombre de este has principio brought these diseases upon him. ha traído estas enfermedades sobre él. What is true physically Lo que es verdad en lo is físico also true spiritually. siempre es verdad en lo espiritual. The Bible records the road to victory La Biblia registra el camino a la victoria in every situation of our life. en cada situación de nuestra vida. You see, we truly live, breathe, and move in the presence of God. Como ustedes ven, en realidad nosotros somos y nos movemos y tenemos nuestro ser en la presencia de Dios. So God gave us His rules Entonces Dios nos dio sus reglas to help us, not to hurt us. para ayudarnos, no para hacernos doler. God wants the best for His people. Dios quiere lo mejor para su pueblo. So getting to know God's laws Así que al conocer las leyes de Dios and living in harmony with them y viviendo en armonía con estas, will bring success to life. traeremos éxito a la vida. If a man will live by what God has told him, Si un hombre viviera por lo que Dios le ha dicho, he'll prosper physically, él va a prosperar spiritually, física, espiritualmente and financially. y The financieramente. law of finances give, La ley de la economía es dar and God will give to you. y Dios te dará. All of this is set forth in the Word of God. Todo esto se establece en la palabra de Dios. So you and I need to learn every law governing every phase of our life. Así que tú y yo debemos conocer cada ley que gobierna cada faceta de nuestras vidas. Now the Bible said God sends His rain on just and unjust people. Ahora bien, la Biblia dice que Dios envía su lluvia sobre los justos e injustos. That simply says Eso simplemente dice that these laws work for people who live by them. que estas leyes operan para aquellos que viven de acuerdo a estas leyes. I've had unsaved men Yo he conocido hombres who inconversos heard me on television, que me oyeron en la televisión, though they never gave their life to God, a pesar que nunca dieron sus vidas a they Dios, faithfully sent their tithe to that church. pero fielmente daban sus diezmos a esa And iglesia. their testimony was, Y el testimonio de ellos era God greatly blessed their business que Dios bendijo muy grandemente sus negocios, because they cooperated with His fundamental law of life. porque ellos cooperaron con su ley fundamental de la vida. Now, when a sinner then chooses to live by God's law Ahora bien, cuando un pecador elige vivir por la ley de Dios in any area of his life, en cualquier área de su vida, this will not save that man, esto no va a salvar a ese hombre pecador, but in that area where he walks in harmony with God, pero en esa área en la cual él ande en armonía con Dios, he will prosper. él va a prosperar. For example, what I said a minute ago, Por ejemplo, lo que dije hace un minuto, if you'll obey God's dietary laws, si tú obedeces las leyes de dieta de Dios, then you'll have better health. vas a tener una mejor salud. If you'll just read what He told Israel Si tú lees lo que le dijo Israel and obey those laws, y obedeces esas leyes, we don't go to hell for eating pork.
No vamos al infierno por comer cerdo, but you'll be a better healthy person without eating it. pero serías una persona más saludable si no lo comes. No matter how well it feeds the flesh, No importa cuán bien esto alimente la carne the flesh will live longer if you don't eat it. o cuánto a la carne le guste esto, la carne va a vivir más si es que no le das esto. Any person or society Cualquier persona o sociedad that will obey God's law of hygiene que obedezca las leyes de Dios en la higiene will be germ free. también va a ser libre de gérmenes. God taught those Israelites Dios enseñó esto a los judíos, that they must continually wash their hands. que ellos continuamente tenían que lavarse sus They manos, must be clean. que tenían que estar limpios. Now that was a law of God. Esa era una ley de Dios. Man ignored that. El hombre ignoró esto, But then 150 years ago, pero hace 150 años entonces doctors learned los doctores aprendieron that they were passing diseases on to their patients que estaban pasando y transmitiendo enfermedades a sus because they pacientes weren't scrubbing those hands a causa de que no se refregaban las like manos they should. como deberían. I've learned Yo he aprendido that if you'll just wash those hands, you'll avoid most sickness. que si tú te lavas esas manos vas a evitar muchas enfermedades. If you'll obey those laws of hygiene, Si tú obedeces esas leyes de higiene, then you'll live a better germ-free life. vas a vivir una vida mejor y más libre de gérmenes. And in no area of life is there above more truth Y en ninguna área de la vida esto es más verdad than in the area of money. que en el área del dinero. Jesus taught more about money Jesús enseñó más sobre el dinero than anything else que sobre cualquier otra cosa. because he knew that nothing was so likely to become God as money. Porque él sabía que esto era el Dios más posible de cualquier persona. Covetousness is idolatry. La codicia es idolatría. God's word has as much to say about money and finances as anything else. La palabra de Dios habla tanto del dinero y de la economía como de cualquier otra cosa. In the book of Deuteronomy it says that God gave the power to get wealth. En el libro de Deuteronomio dice que Dios da el poder para ser prosperado. Paul gives the meaning of that. Y Pablo da el significado de esto. He, that's God, Él, ese es Dios, that give a seed to the sower, que da semilla al que siembra, multiplies the seed that is sown. multiplica las semillas que son plantadas. God gives you the seed to sow. Dios te da la semilla para que tú plantes You will reap what you sow. y tú vas a cosechar lo que What plantaste. you sow into His kingdom Lo que tú sembraste en su reino will come back to you. va a volver a ti. God uses the pressure and discipline of money, Dios usa la presión y la disciplina del dinero of making a living. de hacerlo una vida. Listen to me. Escúcheme bien. He uses the pressure and discipline of money and making a living Él usa la disciplina y la presión del dinero de hacerlo en el diario vivir to shape and to mold our spirit. para amoldar y formar a nuestro espíritu. These shaping economic winds Estas vientos que forman económicamente blow regularly and sometimes violently. soplan regularmente y a veces violentamente. Proper response to these financial forces La respuesta propia a estas fuerzas financieras can bring growth to the character. puede traer crecimiento al carácter. As you and I learn to harmonize Mientras tú y yo aprendemos a tener armonía with God's laws of economics, con las leyes económicas de Dios, we will prosper here vamos a prosperar acá, as well as prepare for eternity. tal como vamos a prepararnos para la eternidad But on the también. other hand, Pero por otro lado, careless response to these things la respuesta descuidada a estas cosas creates forces that destroy. crea fuerzas que destruyen. Selfishness and greediness El egoísmo, la ambición, destroy the human from within. destruye el ser humano desde adentro. Selfishness and lawlessness are convertible terms. El egoísmo y la anarquía son términos convertibles. Selfishness produces that beast spirit. El egoísmo produce ese espíritu de maldad. Violation of God's word in financial matters La violación de la palabra de Dios en los asuntos financieros brings chaos and heartache. trae caos y dolor de corazón. It brings about the coveting of the fruits of another. Trae el codiciar los frutos de otro. It causes men to cheat, lust for riches, Hace que los hombres hagan trampa para tener riquezas continually worry about financial security. y continuamente se preocupen de la seguridad económica. It brings about selfishness, laziness, Trae egoísmo, ociosidad, all terrible problems to the human. todos estos terribles problemas al ser humano. All of this comes about Todo esto sucede because of our failure
to cooperate with God a causa de nuestro fracaso en cooperar con Dios in these laws of finances. en estas leyes de la economía. Now, these types of violations of spiritual laws Ahora bien, este tipo de violaciones son leyes de violaciones de las leyes espirituales. bring about most money-related woes. Llevan a cabo los dolores de dinero más relacionados. Money is a dominating factor El dinero es un factor dominante in broken marriages. en los matrimonios que se han destruido. Money arguments break up friendships, Las discusiones por el dinero rompen amistades, break up business. rompen negocios. Money destroys churches many El times. dinero a veces destruye hasta la misma iglesia. Money is behind robberies, El dinero está detrás de los robos, behind violence, detrás de la violencia, behind murder. detrás del asesinato. Selfishness and lawlessness are convertible terms. El egoísmo y la anarquía son términos convertibles. You remember that. Escuchen esto. And it doesn't matter whether it's religious or not. No importa si sea religioso o no. Money itself is not evil. El dinero en sí mismo no es malo. It is the lusting for money. Es ese amor, esa codicia por el That is the dinero. root of all evil. Esa es la raíz de todos los males. Those who have no money, Aquellos que no tienen dinero, lust for money is the people who have money. codician el dinero como si tuvieran dinero. But God uses these strong life currents Pero Dios usa estas corrientes de vida fuertes that swirl around this money world. que giran alrededor de este mundo de dinero. He uses these to orchestrate, Él usa esto para darnos una to orquesta, test and teach, para poder probar y enseñar and shape our spirit. y formar nuestro espíritu. All through life, we feel the interplay A lo largo de toda la vida vemos este juego of Satan's unholy spirit, del espíritu inmundo de Satanás, urging us to cheat on God's word. haciéndonos tentándonos para que engañemos a la palabra de That is Dios. to withhold. Eso es retener. He was always trying to get you to withhold the tithe and the offering. Él siempre to God. trata de que tú retengas la ofrenda, el diezmo. At the same time, God's spirit Y al mismo tiempo el Espíritu de Dios is urging us to follow the rules nos está animando a que sigamos las reglas that ultimately lead to the best of God. hasta finalmente llegar a lo mejor de Dios. In our being, En nuestro ser there is a constant warfare hay una batalla constante between Satan's ways entre los caminos de and Satanás God's y ways. los caminos de Dios. It's going on all the Y time. siempre se lleva a cabo. The choice is simply this. La elección simplemente es esta. Am I going to follow what God says? ¿Voy a seguir lo que Dios dice Or am I going to follow myself? o voy a seguirme a mí mismo? It is on the battleground of the soul Es en este campo de batalla del alma that our ultimate destiny is determined. que nuestro destino final es determinado. Now through 10,000 tests Ahora bien, a través de 10.000 pruebas and choices, y elecciones, we're slowly etched into that image lentamente somos formados a esa imagen that we choose by our choices. que nosotros elegimos por nuestras elecciones. Because we're going to become what we choose. Porque nosotros vamos a llegar a ser lo que nosotros Whatever elegimos. we choose, Lo que sea que elijamos, we ultimately become. finalmente eso vamos a llegar a ser. And through these tests and choices, Y a lo largo y a través de estas pruebas y elecciones, that image is indelibly being stamped upon us. esa imagen va a ser estampada en nosotros And definitivamente. we're slowly becoming that. Y estamos llegando a hacer eso lentamente. As we choose God, A medida que elegimos a and the Dios way of God, y el camino de Dios, then slowly but absolutely, entonces lenta pero we are being absolutamente etched into the image of Christ. estamos siendo formados a la imagen de As I, Cristo. by the Spirit, make my choice Mientras yo por el Espíritu tomo las elecciones to live in harmony with these laws of God, de vivir en armonía con estas leyes de Dios, then I'm etched into the image of Christ. entonces así soy formado a la imagen de Cristo. We're either changed into the image of Satan O somos cambiados a la imagen de Satanás or into the image of Christ. o a la imagen de Cristo. And there is no middle ground. Y no hay tierra, no hay nada en el medio. And all of it is determined by the choices we make Y todo esto se determina por las elecciones que tomamos in these trials and these testings. en estas tribulaciones y pruebas. Satan urges us to withhold. Satanás nos ruega que nos God retengamos. urges us to give. Dios nos ruega que demos. We choose God's way or Satan. Nosotros elegimos el camino de Dios o el de Satanás. The forces
of Jesus and Satan las fuerzas de Jesús y Satanás can be felt contending for every life. pueden sentirse contendiendo por cada vida. But with us, Pero con nosotros, we have the power of choice. nosotros tenemos el poder de God elección. will never force you to choose, Dios nunca va a forzarte a elegir, but He will always enforce your choice when you choose Him. pero siempre va a confirmar y afirmar las elecciones cuando tú las elijas. God gives each one of us, of His children, Dios nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, the will and the power to select. la voluntad y el poder para elegir y If your seleccionar. choice is toward the kingdom of Si God, tu elección es hacia el reino de Dios, that is to obey God esto es obedecer a Dios and to be governed by His y rules, ser gobernado por sus reglas, then you will awaken the image of God. entonces tú despertarás a la imagen de Dios. Now, the powerful grind of finances Ahora bien, el molino más poderoso de las finanzas affect every life. afecta toda vida. Every one of us have been affected and will be affected. Todos nosotros hemos sido afectados y seremos afectados. This is why God has recorded so much about money in the Bible. Esa es la razón por la cual Dios ha registrado tanto sobre dinero en la Biblia. He wants to give us His secrets Él quiere darnos sus secretos of prosperity and peace. de prosperidad y paz. And He says that we are to prosper as our soul prospers. Y dice que nosotros tenemos que prosperar también mientras nuestras almas también prosperan. God never wants us to prosper physically Dios no quiere que nosotros prosperemos beyond físicamente our spiritual. más allá de lo que prosperamos espiritualmente, Then we would be destroyed. porque entonces seremos destruidos. But as we move spiritually, Pero si nos movemos espiritualmente, then we're always able to keep everything else in its proper place. eso quiere decir que vamos a poder mantener todo el resto en su lugar correcto. Now these are unseen by the world, these secrets of God. Estos ahora bien no son vistos por la palabra de Dios, estos They're secretos. not seen by the children of No darkness. son vistos por los hijos de las tinieblas. The prosperity of the wicked La prosperidad del impío never brings peace. nunca trae paz. It's always emptiness. Siempre es vacía. That's the reason a man making $12 million every day Esa es la razón por la cual este hombre que gana 12 millones de dólares diarios says it's not enough. dice que no es suficiente. Because there's never enough. There's no peace. Porque nunca hay suficiente, no hay paz. But the prosperity of God Pero la is prosperidad de Dios es godliness with contentment, piedad con contentamiento. His great gain. Es gran ganancia. With His prosperity, Con su prosperidad there's always peace. siempre habrá paz. Now, the signs of Jesus are so vivid Ahora bien, las señales de Jesús son tan vívidas. here in these 90s. Aquí en estos años 90, The dead are blind to Him. los muertos están ciegos a estas. We stand on the threshold, I believe, of the most electrifying moment of history. Estamos parados en medio del momento más electrificante de la historia. Christ is about to return for His own. Cristo está a punto de regresar por los suyos. And the Lord said the last days Y el Señor dice, los últimos días would be marked by great distress and perplexity. serán marcados por gran presión y perplejidad. And one of the problems Y uno de los problemas would be with man's riches. va a ser con las riquezas del hombre. Listen, Escuchen. would be the riches of man. Van a ser las riquezas del hombre. And when God talks about the rich, Y cuando Dios habla acerca del rico He said, "Go to now, you rich man." y dice ahora ahora ustedes hombres ricos, And when God's talking about rich people, cuando Dios habla acerca de los ricos, He's not talking about those multi-billionaires. Él no está hablando acerca de los multimillonarios, He's talking about you and I. está hablando acerca de ti y de mí. We have more riches than ancient kings. Nosotros tenemos más riquezas que todos los reyes del pasado. We have more luxuries than David had. Nosotros tenemos más lujos que los que tenía David. Room have more. Simplemente tenemos esto. Weep and howl, He said, for your miseries come upon you. Dice, ay de vosotros porque vuestra miseria ha llegado sobre vosotros. What are his miseries? ¿Qué son estas miserias de los ricos? They are the worst that can happen to covetous people. Dice, estos son de lo peor que puede suceder a la gente codiciosa. His money becomes useless. Su dinero viene a ser inservible. Your riches are corrupted. Tus riquezas están corrompidas. Your silver and gold are cankered. Tu plata y tu oro están enmohecidos. And there shall be a witness against you, Y habrá un testimonio contra ti. and shall eat your flesh as fire. Y ellos comerán tu carne como el fuego. You've heaped treasure together for the last day. Han guardado tesoros para el último día. Then again, God wrote in 2 Timothy
chapter 3. Luego Dios escribe en 2 Timoteo capítulo 3. This knowing the last days perilous times shall come. Dice, sabed pues que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Men shall be lovers of their own selves, Habrán hombres amadores de sí mismos, coveters, boasters, proud. avaros, vanagloriosos. This is so prevalent in the church. Esto es tan predominante en la iglesia, Such a small percent of the church really support that church. que tan poco porcentaje de esa iglesia en realidad apoya económicamente. Jesus said, when you see these things begin to happen, Jesús dijo, cuando ustedes vean que estas cosas suceden, know that the kingdom of God is at hand. tienen que saber que el reino de Dios está cerca. Millions of Christians talk about the coming of the Lord, Millones de cristianos hablan acerca de la venida del Señor then prove by their action they don't really believe He's y coming. luego demuestran por sus acciones que no creen en realidad que Él está viniendo. It is time for you and I to review our priorities Es tiempo de que tú y yo revisemos nuestras prioridades so that we can bring ourselves and the church para que podamos traernos a nosotros mismos y a la to where iglesia our priorities are right. a donde nuestras prioridades estén correctas. If we're about to face Christ, Si vamos a afrontar a Cristo, then our lifestyle, schedule, plan, entonces nuestro estilo de vida, nuestro horario, nuestros planes programs and spending need to be reworked. y nuestros programas de gasto tienen que ser otra vez hechos. If you and I truly believe Si tú y yo en realidad that creemos Christ could come back in our lifetime, que Cristo va a venir mientras estemos vivos, why do we struggle so hard ¿por qué luchamos tanto to lay up something al tratar de dejar algo, for a future that we know is in al Christ? tratar de establecer algo por un futuro que sabemos que está en Cristo? Why do we hold on to money ¿Por qué nos agarramos del dinero? that could advance the kingdom of God? Un dinero que podría hacer progresar el reino de Dios. There's enough money in the church Existe tanto dinero en la to iglesia preach the gospel to every creature, como para predicar el evangelio a toda criatura. but the church holds on to that. Pero la iglesia se agarra de esto. If we truly believe what we say we believe, Si nosotros en realidad creyéramos lo que decimos que then creemos, why is this so? entonces ¿por qué esto es así? Many cry, Muchos lloran. He's coming soon. Él viene pronto. Muchos dicen, Él viene pronto. But act as though all things will continue as from the beginning. Pero actúan como si todas las cosas son iguales desde el That's what the comienzo. Word of God said. Eso es lo que dice la palabra de Dios. I used to think he was talking about the world that Yo- said the father went to sleep. Yo pensaba que se refería al mundo cuando dice que el Padre se va a dormir. But I decided he's talking about the Pentecostal church. Pero me di cuenta que está hablando sobre la iglesia de Pentecostés. Here we are on the threshold of the coming of Aquí Christ. nosotros estamos al borde de la venida de Cristo. Yet it's business as usual. Sin embargo, todo sigue normal, como si We're nada so pasara. occupied with things. Estamos tan ocupados en cosas. When you read the history of Sodom, Cuando ustedes leen la historia de Sodoma and the angels came y los ángeles vinieron and warned Lot y le advirtieron a Lot to flee for his life. que huya por su vida, When Lot met him at the gate of Sodom, cuando Lot los encontró en la puerta de Sodoma, he recognized something different. él reconoció algo And diferente. he said, tarry all night. Y él les dijo, quédense esta But noche. the angel said, escape for your life. Pero el ángel le dijo, escapa por tu vida. They knew what he didn't know. Ellos sabían lo que él no sabía. God is going to destroy this city tonight. Dios iba a destruir esa ciudad esta noche. Things are never what they seem. Las cosas nunca han sido como aparentan ser. We are sitting here today in this school. Y nosotros aquí en esta escuela estamos sentados. But before noon, we may be facing God. Pero quizás antes del mediodía vamos a afrontar a Dios. The rapture could happen, Puede venir el or arrebatamiento. you could be dead. O tú puedes morir. You could be grappling with eternity. O tú puedes estar enfrentándote a la eternidad de un momento a otro. Those angels came. Esos ángeles The vinieron. man said, spend the night with me. Los hombres, el hombre le dijo, pasen la noche The conmigo. angel said, get out of here. Y los ángeles le dijeron, salgan. Things are not what they seem. Las cosas no son como aparentan. This is the end of the road. Este es el final del camino. And Lot began to try to get his family to leave. Y Lot empezó a tratar de que su familia también se vaya con él. Those vicious sodomites came trying to rape the angels. Esos sodomitas viciosos vinieron tratando de violar a los ángeles. We live in the same identical time. Y vivimos en un tiempo exactamente igual. That same vicious spirits on the streets of Wanako right now. Ese mismo espíritu maligno está en las calles de Huánuco en este momento. It's all over this world. Está sobre todo este mundo. And Lot began to try to get his sons and daughters out. Y Lot trató de llevar a sus hijos y sus hijas y But it said sacarlos. they seemed to him as one that walked. Pero dice He que, seemed to them ellos pensaban que él estaba simplemente as bromeando, one that walked. como alguien que Now bromeaba. his wife
Ahora bien, su esposa, he took her and 2 daughters out. él llevó a su esposa y a 2 hijas, But she looked back, a sus 2 hijas, pero ella volvió la mirada turned to a pillar of salt. y se convirtió en un pilar de sal. You know why? ¿Saben por qué? She couldn't bear to leave that house. Ella no podía soportar dejar su casa. She's been all of her life drug around by Lot. Ella había estado toda su vida ahí con Lot. They lived in a tent. Ellos vivían en una tienda. They're moving every month. She was a gypsy. Ellos se movían cada mes porque ella era una gitana. But now they've settled down in Sodom. Pero ahora finalmente se habían establecido en She's got a Sodoma. nice home. Ella tenía una casa bonita, Place to raise her children. un lugar donde criar a sus No hijos. doubt some fine collection of furniture. Y sin duda tenían unos muebles muy lindos. And now she don't want to leave it. Pero ahora ella no quería dejar su You casa. see, things kept her. Las cosas la detuvieron. And that's what's going to take the church. Y eso es lo que se va a tomar a la iglesia We're también. so caught up. Estamos tan atrapados We want to hold on to. que queremos agarrarnos. Many say he's coming, Muchos dicen, Él viene pronto, yet they act as if they're going to be here forever. pero actúan como si ellos fueran a vivir en esta tierra para siempre. How terrifying to think that you might miss that rapture. Cuán terrible el pensar que podemos perder el arrebatamiento, Like those foolish virgins. como esas vírgenes insensatas. We go on pulling down our barns, Vamos a nuestros graneros building bigger ones, y los bajamos para poder edificar más buying things grandes. that we do not need, Compramos cosas que no necesitamos, while millions go to hell without this gospel. mientras millones se van al infierno sin este evangelio. That's the church in all over. Esa es la iglesia en todo el mundo. Do you believe he's coming? ¿Tú crees que Él viene pronto? Christians hold assets Los cristianos se agarran de cosas valued into billions and billions of dollars. que son valorizadas en billones y billones de dólares. Business, lands, Negocios, houses, tierras, casas, jewelry, joyas, car, bonds, money. carros, dinero. They have it there. Lo tienen ahí. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Storing up for the Antichrist. Estoy guardando esto para cuando venga el anticristo, que dice. Billions perish for the want of the gospel. Billones perecen porque quieren el evangelio y Young mueren. men and women want to go Hombres jóvenes quieren ir and don't have the money to go. y no tienen el dinero para ir. Because a selfish church Porque la iglesia egoísta is holding on se está agarrando to what God said will burn your flesh in a de little while. lo que Dios dijo que te iba a llevar al infierno. We are stewards of God. Somos administradores de We Dios. own nothing. No poseemos nada. He possesses Él everything. posee todo. We're just those that is to come through. Solo somos aquellos a través de lo cual esto va a venir a If través. we really believe our Bible, Si nosotros en realidad creemos nuestra Biblia, should we be getting our bags packed? deberíamos entonces al empacar nuestras maletas. Should we be getting ready to go with Jesus? ¿No acaso debiéramos ya estar alistándonos para irnos con Jesús? Should we not only give 10%, but give from the capital? ¿No debiéramos darnos solamente el 10%, sino de nuestro propio capital? The Bible said the tithe is the Lord's. La Biblia dice que el diezmo es de Jehová. And if you don't give that, you're a thief. Y si tú no das esto, eres un ladrón. So you've never given a thing till you give that 10%. Así que tú no puedes en realidad nunca dar nada a menos que des ese You have 10%. only done what's required. Tú solamente puedes hacer lo que sea requerido. And God said that's an unprofitable servant. Y Dios dice, ese es un siervo infiel. El He siervo, wants an increase out of our life. Él quiere un crecimiento en nuestra vida. God has made an investment in us. Dios ha hecho una inversión en nosotros And He is coming. y Él está viniendo. He wants an increase out of Él us. quiere una ganancia, un interés de nosotros. He gave a man 10 talents, 5 talents, 1 Él talent. repartió 10, 5 y un talento. The man with 10 doubled his. El hombre que tenía 10 duplicó lo The suyo. man with 5 doubled his. El hombre que tenía 5 también lo duplicó. The man with 1 hid his. Y el hombre que tenía 1 lo escondió And he sent him to hell y lo envió al infierno. because he was unprofitable to this king. Porque era un siervo inútil. Time to sell off, I think, but the essentials. Es tiempo de vender todo lo que no sea esencial. Time to throw our life into this totally, Es absolutely. tiempo de abandonarnos completamente nuestras vidas en esto. Let today be sufficient for itself. Que cada día tenga su propio afán. Tomorrow's in the hands of God. Mañana está en las manos de Dios. I must do all today that this kingdom may be made real. Yo tengo que hacer todo lo necesario hoy para que este reino sea hecho real. The proceeds from all of this, La procedencia de todo esto, from being broke loose from all of these things that bind us, de ser desatado de todas las cosas que nos atan, the liquidation of the non-essentials, la liquidación de lo no esencial, can release enough money to finish the task
puede producir tanto dinero como para terminar esta tarea of taking the gospel to every de creature. llevar el evangelio a toda criatura. People must be taught that. A la gente se le tiene que enseñar esto. Doesn't matter how poor, No importa cuán pobres you must sean, give out of what you have. ellos tienen que dar de lo que tienen, Then God can multiply. porque luego Dios puede multiplicar. If you only have one dime, Si tú solo tienes uns 10 centavos, then that's the wealth God has given you. entonces esa es la riqueza que Dios te ha dado a ti. Invest it where it belongs, Inviértela donde pertenece and it'll bring back a volume. y va a devolverte a ti un volumen. It is an hour to spend and be spent for Christ. Es hora de ser gastados en Cristo. Time to invest for Un eternity. tiempo, es hora de gastar en la eternidad. Not a time to hoard and hang on to money. No es tiempo de agarrarnos y sujetarnos del dinero. It's time we did like the scriptures we read. Es tiempo de hacer como la escritura que leímos. Said they first gave themselves. Dice que primero se dieron a sí mismos. If you'll do that, the rest will follow. Y si tú haces esto, el resto va a seguir. We have to do our giving now. The heathen cannot, will not wait. Nosotros tenemos que dar en este momento ahora porque después ya no se puede esperar. Christ commands us to go. How can we face him Cristo nos ordena ir y cómo vamos a afrontarlo if we've not done what he si es said? que no hemos hecho lo que Él nos ha dicho. Bring all the tithe in. Traigan todos los diezmos. God said, will you rob me? Dios dijo, me robarán, But you robbed me by refusing to do this. pero me han robado al rehusar hacer esto. If you don't teach that church this lesson, Si tú no le enseñas a esa iglesia esta lección, then you are robbing that church entonces tú le estás robando a esa iglesia and cursing that y church maldiciendo a la iglesia because they can't obey what they don't know. porque no pueden obedecer lo que no conocen. But whether you know or don't know, you're still responsible before God. Pero ya sea que tú lo sepas o no lo sepas, tú aún así sigues siendo responsable And if delante you de don't Dios. teach that Y church, si tú no le enseñas a esa iglesia, if a man don't have nothing but a farm, si un hombre no tiene nada más que un granero, then 10% of them tomatoes are God's. que una granja, entonces 10% de todo lo que hay ahí es de Dios. Bring him to the house, Tráelo a la casa and the man of God can sell them, y el hombre de Dios podrá vender and esto the church will have money. y la iglesia tendrá dinero. There's lots of places in this world Hay muchos lugares en este mundo where money is rare. en el cual el dinero es muy extraño. In Burkina Faso, Africa, En una zona de África, Burkina, 90% are unemployed. 90% son desempleados. They live by a barter system, Viven por este sistema de trueque, but 10% of what they produce, pero 10% de lo que producen they bring to the church. lo traen a la iglesia. And so the pastor lives just like they do, Así que el pastor vive como ellos viven. but he doesn't have to farm, he can pastor. Pero él no tiene por qué tener una granja, él puede pastorear. He can give himself to Él prayer. puede entregarse a la oración y a la palabra. So no place on this earth Así que no hay ningún lugar en this este mundo gospel won't work. en que este evangelio no va a funcionar. It'll work in any economy. Funcionará en cualquier tipo de It'll economía. work in Lima. Funcionará en Lima It'll work in those mountains. y en esas montañas también. It'll work because it's God's Va a plan. funcionar porque es el plan de Dios. This is God's way of supporting the church Esta es la forma en que Dios apoya a la iglesia and carrying the gospel. en llevar el evangelio. He never intended us to have bake sales and cake sales. Él nunca pretendía que nosotros tuviéramos parrilladas cristianas o polladas He cristianas. intended us to bring that money to the house of God. Él quiso que nosotros trajéramos el dinero a la casa de Dios. That's God's way. Ese es el camino, la forma de Dios. We'll do it. Y si nosotros lo hacemos, It'll work. va a funcionar. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, hermano. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya.